la intención es que nos conozcamos, digo, pues estamos 3 personas y pues de alguna manera ya hemos tenido oportunidad de conocernos. Miguel, no sé, Perla, tú conoces a Miguel, Miguel conoces a Perla, ¿qué tanto se conocen? ¿Qué dices, Perlita? ¿Sí nos conocemos? Pues más o menos, yo digo. Sí, tenemos la oportunidad de convivir ya de hace 2 añitos casi. Ok, muy bien. Perla, cuéntame de ti, qué te gusta hacer, a qué te dedicas, cuántos años tienes. Como en la canción. Pues soy Perla Anaí. La verdad es que la gente me dice de las dos formas, depende el lugar en donde esté. Tengo 24 años. 24 años, soy del barrio Mezquital y estudio Ciencias de la Educación para maestra de niños de secundaria. Bueno, jóvenes. Ok, muy interesante. Muchas gracias, Perla. Y bueno, platíquenos, me interesa saber qué es lo que los motivó a estar en este curso. Pues a mí me interesa muchísimo porque creo que es algo que debemos de replicar, es algo que debemos de estar siempre listos para poder atender. Así como aprendí a ayudar a alguien si se está ahogando, pues es algo muy similar, ¿no? La salud mental no es menos valiosa que la salud física. Creo que tenemos que tener responsabilidad y es una manera en la que podemos ser más conscientes todos. Muy bien, gracias. Por ahí se está trabando un poquito el audio, no sé si es mi internet. Creo que a lo mejor sí fue mi conexión. ¿Sí me escuchaste, Perlita? Creo que anda en la escuela. Sí, como que. Anda en la escuela. Sí, como que. Miguel, ¿cómo le hago para poder hacer la transición de la presentación? Este, Zoom solo va a compartir como la presentación. Tú tienes que tener tu ventana de PowerPoint o le puedes dar clic ahí mismo y avanzar y te va a dejar hacerlo, ¿no? Dependiendo del tipo de computadora. Ah, no sé por qué no me deja hacer la transición. A ver. Y igual si quieres, mándamela por correo. Ya te mandé ahí mi WhatsApp. Ahí está ya. Ya, perfecto. Sí, listo. Muy bien. Bueno, chicos, entonces, arrancamos. ¿Cuál es el objetivo de nuestro curso? Bueno, principalmente conocer la respuesta de estrés ante el peligro, así como los fundamentos, principios y objetivos de la intervención en crisis, ¿ok? Ese es el principal objetivo de poder conocer cuáles son los principios psicológicos básicos, ¿sale? Entonces, lo que comentabas, bueno, algo es lo que alcancé a escuchar, Miguel, ¿no? Es de suma importancia el tema de la salud mental, porque precisamente hay que salvaguardar no solamente pues nuestra vida física en caso de algún riesgo, de algún peligro, es también importante saber cómo manejar una situación y ayudar a las personas a prevenir, ¿sí? Trastornos mentales en el futuro. Y eso en su momento lo vamos a ver, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos trastornos que derivan de la crisis o de alguna tragedia y qué podemos hacer para intervenir oportunamente y prevenir que estas cosas pasen? ¿Ok? Y bueno, me gustaría saber de su parte qué es lo que esperan de este curso. Cuéntenme. ¿Cuáles son sus expectativas? Híjole, bueno, Perlita primero. Ya te Sí, sí. vemos.
Primero que nada, perdón porque estoy en el templo, entonces por eso me ando moviendo, estaba buscando un lugar Ok. seguro. Pero como maestra, tanto de instituto como en secundaria, me doy cuenta de muchas cosas que están pasando y en muchos de esos momentos tengo alumnos tanto de instituto, de la iglesia, como de fuera, que de repente les dan ataques o tienen algún ataque de ansiedad fuertísimo. Entonces, me gustaría muchísimo saber qué hacer, cómo ayudarles. Capaz no soy como un especialista, pero sí saber cómo reaccionar inclusive ante todas esas cosas y pues espero eso aprenderlo aquí para poder ayudarles a ellos y al mismo tiempo pues a mí misma. Gracias, Perla. Miguel. Yo espero poder ser más eficiente en identificar principalmente las crisis. No sé si alguna vez te conté la experiencia de que me pasó que estaba teniendo pues el Zoom, ¿no? Una alumna con crisis y estaba ella muy nerviosa porque pues en la clase estaban 70, estaban varias personas y para ella fue muy duro, ¿no? Y aprendí mucho de esa experiencia y dije, si hubiera estado un poquito más consciente de su situación previa, ¿no? Quizás hubiera evitado que la hubieran expuesto o a lo mejor preguntado algo y frente de todos, ¿no? Porque también era una clase muy grande. Y al darme cuenta de eso, pues sí me ha surgido siempre el deseo de entender, identificar cuando alguien está pasando por algo por el estilo. Y pues me comprometo a aplicar bien esos principios, sobre todo a atender los primeros auxilios y a canalizar oportunamente a las personas que lo necesitan. Ok, muchas gracias. Así es, chicos. Bueno, pues muchas gracias por compartirme su interés, sus motivos y lo que acaban de comentar es sumamente importante, ¿sí? No sabemos muchas veces cómo abordar ciertas situaciones. Y bueno, ya que lo mencionan, como decía Perla, afortunadamente, para poder aplicar estos principios, no necesitamos ser especialistas, no necesitamos ser psicólogos como tales. Sí es bueno, cuanta más información tengamos, desde luego, en el tema, nos ayuda de base o de fondo para saber cómo implementarlos mejor. No obstante, no se requiere ser experto, ¿no? Esa es una de las ventajas. Entonces, a mí sí me gustaría que el día de hoy, digo, a manera de introducción, como les comentaba, podamos ver y atender un poquito el tema de las emociones, ¿sí? Por eso el día de hoy vamos a hablar acerca de las emociones y cómo se forman las actitudes, precisamente para poder, primero necesito entenderlas en mí, para poder entender cómo es que funcionan en el otro, ¿ok? Ese es un principio de empatía que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, ya a partir de la siguiente sesión entramos de lleno, ¿no? Con el tema de las crisis, etcétera. De hecho, les comparto el temario. Estas son las 7 sesiones que vamos a tener. El día de hoy tenemos esta, donde vamos a hablar acerca de las emociones y las actitudes. El próximo sábado es sobre los desastres y los trastornos mentales que derivan de estos. El tercer sábado va a ser sobre la atención y tratamiento a los trastornos mentales vinculados a los desastres. Después vamos a ver los primeros auxilios psicológicos como tal, ¿sí? El paso a paso. La segunda parte, que también, pues para complementar, porque es muy extenso. Y ya en nuestra sexta sesión, vamos a hacer una dinámica de retroalimentación, una especie de evaluación para poder reforzar todos los contenidos que hemos estado viendo. Y por último, el último día, el día del cierre, vamos a hacer una representación. Yo esperaría que ya para entonces pues estemos de manera presencial para que podamos hacerlo pues en vivo y a todo color, ¿no? Que podamos hacer una representación donde lo podamos poner en práctica, porque pues recordemos que la teoría es una, pero la práctica pues es otra y entonces sí necesitamos como que hacer ese ejercicio, ¿sale? Muy bien, y depende del nivel de la crisis, ¿no? ¿Qué tanto se va a involucrar la parte física? Exactamente. Hay diferentes tipos de crisis, lo vamos a ir viendo, pero bueno, la intención es que podamos hacerlo como que lo más real posible. Ojalá que podamos tener
mayor aforo. Incluso pues yo creo que estamos a tiempo todavía de invitar a más personas, ¿no, Miguel? Si hubiera la posibilidad. Es correcto, sí, yo creo que va a ser bueno. Vi que estabas grabando la otra sesión, yo estoy grabando esta sesión para tomar algunos fragmentos y que podamos seguir invitando a más personas. Ok, muy bien, muchas gracias. Perfecto, entonces vamos a arrancar. Primero lo que me interesa es que comprendamos que nuestro cerebro está comprendido por 3 partes, ¿sí? Bueno, son muchísimos elementos, nuestro cerebro es maravilloso, pero vamos a hablar el día de hoy acerca de nuestro cerebro triuno. ¿Qué es el cerebro triuno? Bueno, se conforma de estos elementos que vemos en la pantalla, nuestro cerebro reptiliano, límbico y el neocórtex, y cada uno cumple una función muy específica. ¿Sí? A diferencia de otros seres vivos, pues nosotros somos seres pensantes, ¿ok? Y bueno, ¿de qué se trata cada una de estas partes? Precisamente, bueno, aquí está la descripción. El cerebro reptiliano es el que se encarga, ¿sí? De todas las cuestiones que son de tipo reflejo, ¿ok? Es el que nos permite sobrevivir. Se encarga de todas las reacciones que son por impulso. ¿Cómo qué? Pues si tenemos hambre, pues alimentarnos, como sea, ¿sale? Es aquel que no necesita esta parte racional, sino que simplemente es la conducta primitiva, ¿no? Nuestra conducta animal se debe al cerebro reptiliano. Por otro lado, tenemos al sistema límbico, y el sistema límbico es el que se encarga de las emociones precisamente, ¿ok? Y bueno, como leemos aquí, es el que integra las señales internas y externas de manera previa para que podamos realizar una conducta. Igual, no nos damos cuenta cuando esto sucede, pero sucede, ¿ok? Eso se debe gracias a nuestro sistema límbico. Pero, como les mencionaba, ¿no? Es gracias al neocórtex que tenemos la capacidad de pensar y de reflexionar en las cosas. Gracias a este neocórtex es que tenemos esta capacidad de integrar nuestras emociones con nuestros pensamientos. Y eso es lo que nos da la capacidad de controlarnos o de regularnos, ¿ok? Solo que aquí sí quiero hacer una aclaración, para que esto suceda, esto es práctica, no es como que se dé de manera natural. En el caso del cerebro reptiliano, pues sí, reacciona de manera impulsiva, ¿sí? Y las emociones siempre van a estar, o sea, sí o sí. Pero para que podamos desarrollar esa capacidad de reflexión y de análisis, eso se tiene que trabajar. Recordemos que las conexiones neuronales es algo que se va formando a medida que vamos ejercitándolas, ¿sí? Entonces, sí tenemos esa capacidad, tenemos un cerebro plástico, o sea, que tiene esta capacidad de crear nuevas conexiones constantemente, estamos aprendiendo constantemente, pero hay que trabajarlas, ¿sí? Entonces, de verdad, les digo, nuestro cerebro es tan maravilloso que es como nuestro CPU, y hace un montón de cosas sin que nosotros lo sepamos. Y esto, junto con el sistema nervioso central, que en su momento lo vamos a ver también, permite que funcionemos sin darnos cuenta, ¿no? Hay cosas que hacemos de manera involuntaria, es decir, bueno, que no estamos conscientes de cómo funciona, como caminar, respirar, etcétera. Pero a su vez hay otras cosas que sí requieren de nuestra atención y que sí requieren que hagamos este ejercicio consciente. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Para mí es muy importante que entendamos cómo funciona en parte nuestro cerebro para que también entendamos cómo funcionan nuestras emociones, ¿sí? Entonces, necesitamos hacer un ejercicio consciente de ¿qué son? En primera instancia, ¿qué son? ¿Qué son las emociones? Con sus palabras, platíquenme. ¿Qué es lo que ustedes entienden por las emociones? No se vale leer, ustedes platiquen. Ajá. Yo creo que las emociones son los sentimientos que experimentamos, resultado de lo que percibimos, de lo que sentimos, de las sensaciones que obtenemos. Es un proceso, ¿no? Que funciona así. Mi emoción es en base a lo que mis sentimientos y lo que percibí, ¿no? O sea, tengo miedo porque sentí que o veo que alguien me puede asaltar o puedo pensar que alguien me va a asaltar y es un resultado de mi percepción.
Gracias. Esa palabra es importante, la percepción, ¿sale? Perla, normalmente, ¿qué tipo de emociones identificas? ¿Alcanzas a identificar en ti con frecuencia? ¿Y cómo las logras identificar? Es que va a sonar, no sé, raro, pero alegría. Yo creo que es la que me gusta sentir más y la con la que me siento más identificada. También, yo creo que como pánico, no sé, porque a veces me asusto muy fácilmente. Entonces, creo que esa, pues tristeza, hay todos los que están en la imagen, ¿no? Pero sí, yo creo que esas como 5 que salen en esa película son las que pues uno más identifica porque son las que, yo creo que son las que más rápido salen, las que en ciertas circunstancias tú ya sabes cuando te vas a enojar, ya sabes cuando te va a dar alegría algo o así. Ok, gracias. Efectivamente, estas emociones que vemos en la imagen y que si ya vimos la película, que la verdad es bastante ilustrativa respecto a cómo funcionan las emociones, en realidad pues son estas emociones que conocemos como básicas y esa es la razón por la que son las primeras que podemos identificar, como mencionas, Perla. Entonces, sí es bueno y es importante que aprendamos a identificar al menos estas básicas, pero nuestra inteligencia emocional depende no solo de conocer las básicas, sino de saber cómo estas se transforman en otras secundarias, incluso en entender que las emociones pueden estar varias simultáneamente y que una nos va a conducir a otra. Entonces es realmente todo un ejercicio, por eso les decía, nuestro neocórtex es maravilloso y tiene la capacidad de ayudarnos a aprender cosas nuevas y diferentes, pero necesitamos ayudarle, ¿ok? Entonces, de hecho, el día de hoy se van a llevar esa tarea de empezar a identificar, al final les voy a decir cómo, pero sí me interesa aquí hacer una pausa con este tema de las emociones para entender algo importante. Primero, las emociones pueden ser positivas y negativas. No son buenas o malas, como luego nos han enseñado culturalmente. Las emociones son positivas o negativas dependiendo de cómo me hacen sentir. Ahorita decías algo importante, Perla. Ay, pues me identifico más con la alegría porque la que más nos gusta sentir. Y bueno, remontándonos un poquito a la película, que igual si tenemos oportunidad de volver a verla, para poder analizar, ¿no?, la descripción que se hace desde el principio de cada una de ellas. Pero si se dan cuenta, cuando comienza la película se describe cuál es la función de cada una de las emociones, menos de la tristeza, ¿sí? Entonces, ¿por qué de la tristeza no? La mayoría de las personas le huimos a la tristeza o a cualquier emoción negativa, pues porque no es cómoda, ¿ok? Y si se dan cuenta en la película, pues la protagonista es la alegría, ¿no? Ella quiere ser siempre la protagonista porque quiere que Riley esté siempre contenta. Y esa es la razón por la que a cierto punto desplaza a la tristeza, ¿ok? Entonces, bueno, si tenemos oportunidad de volver a ver la película, les dejo también de tarea, ¿no? ¿Para qué existe la tristeza? Porque les digo, no hace la descripción al principio, pero al final, alegría le da permiso a la tristeza, ¿no? De aparecer y de hacer su trabajo. Y descubrimos que incluso la tristeza es importante, ¿sí? Y necesaria. Entonces, esta es la parte que yo quiero resaltar. Las emociones, todas son necesarias y cumplen una función bien importante, que es la supervivencia humana. Qué bueno, por ejemplo, que existe el miedo, ¿no? Yo digo qué bueno que exista porque si no, pues imagínense, la primera de cambios nos aventaríamos del primer riesgo que encontramos, ¿no? O no sé, tomaríamos decisiones impulsivas, de enojo, de rabia, de frustración, no sé. Entonces, cada emoción cumple una función importante y es importante reconciliarnos con esto, ¿no? Soy mis emociones positivas, pero también mis emociones negativas, ¿ok? Aquí lo importante es aprender a gestionarlas y a veces esto es muy complejo. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque en este curso nos vamos a centrar un poquito más pues en las situaciones de crisis, en las cuestiones de impulso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando estamos en una crisis? No tenemos la capacidad de razonar en lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque el que va a reaccionar es nuestro cerebro reptiliano y posiblemente límbico, ¿sí?
como un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque ya dijimos que el cerebro reptiliano se encarga de la supervivencia. ¿Ok? Y bueno, en la próxima sesión vamos a ver cuál es nuestro primer impulso ante el estrés, ante la crisis. Pues una de dos, o paralizarme o salir corriendo. ¿Ok? Entonces, bueno, en su momento vamos a ver eso, pero sí aquí me interesa resaltar eso. Sí, tenemos emociones positivas y negativas, pero todas son importantes. ¿Ok? Y es importante que las podamos identificar. Es más sencillo identificarlas, como ya les mencioné, pues en una situación en la que estoy tranquilo o estable. Nunca voy a poder identificar. O sea, es más difícil identificar lo que estoy sintiendo cuando estoy frente a la crisis, real o imaginaria, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde yo siempre digo, me gusta parafrasear esta frase de este filósofo, ¿quién fue? Hipócrates, quien dijo, pienso y luego existo. Fue, bueno, si tienen el dato me lo pasan. Pero a mí me gusta decir, ¿no? Siento y luego existo, porque este es un dato bien interesante, chicos. La emoción precede al pensamiento, ¿sí? Por el orden del que estábamos hablando aquí en nuestro cerebro reptiliano, ¿sí? Entonces, primero está el sistema límbico y después está el neocórtex. Entonces, primero va a aparecer siempre la emoción, ¿sí? Antes que la capacidad de razonar. Entonces, por eso lo que vamos a aprender en este curso es tan importante, porque en este orden se desarrolla también el pensamiento. Primero está nuestro cerebro reptiliano, es el que va a actuar por impulso. Esta es la razón por la que si tengo hambre me quiero comer a todo el mundo, ¿no? Entonces, se va a convertir esa hambre o esa necesidad fisiológica en una emoción. Y normalmente, ¿cómo estamos cuando tenemos hambre? Pues a la defensiva, ¿no? Queriéndome comer hasta la gente que se me atraviese enfrente. Y después, bueno, gracias a nuestro cerebro, hasta nuestro neocórtex, ¿sí? Tenemos la capacidad de pensar que pues no puedo hacer eso, ¿no? Empezamos a gestionar y decir, bueno, ahorita en unos 30 minutos voy y me compro algo, si es que no puedo preparar algo. Y ya empieza, ¿no? A trabajar nuestra parte racional. Entonces, en ese orden sucede siempre, en ese orden desarrollamos nuestra capacidad de respuesta, ¿sí? Entonces, la emoción va a estar sí o sí, porque como dice aquí, son reacciones psicofisiológicas. Entonces, van a estar sí o sí. De mí depende que pueda reconocerlas y saber qué hacer con esas emociones, ¿va? Ahora, esta es la buena noticia. Yo este circulito lo amo, la verdad es que me encanta, es muy útil para que podamos identificar emociones. Si se dan cuenta, en esta imagen anterior tenemos únicamente las emociones básicas de las que nos habla la película, ¿sí? Pero este circulito me encanta porque esas emociones básicas son las que están en el centro, ¿sí? Y se desprenden en secundarias, que son las que están afuera o alrededor. Desde luego no son todas, si se dan cuenta, pues van a haber algunas emociones que podemos identificar nosotros en la cotidianidad y que a lo mejor no están propiamente aquí con ese nombre, pero de verdad esto es súper útil y yo se los voy a dejar y si me interesa, por ahí tómenle captura, ¿sí? Para que ustedes puedan trabajar esta semana en el reconocimiento de sus emociones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dijo por ahí Perla, bueno, pues las básicas sí las alcanzo a identificar, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a comenzar por identificar esas, pero si se dan cuenta este circulito viene por colores. Entonces, una vez que identifiquemos una emoción, vamos a irnos hacia la parte de afuera. Además de esta emoción básica, ¿qué otras emociones secundarias identifico en esta situación X? ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio práctico. En esta semana, háblenme de una situación negativa, que les haya generado una emoción negativa y vamos a ubicarla aquí con el circulito. ¿Qué se les viene a la mente? No importa de qué tipo o de qué magnitud, simplemente pues una situación X. O no les pasan cosas negativas, a lo mejor son cosas positivas, también está bien.
Sí, tratar de pensar, la verdad es que digo, uno trata de que sean las menos, ¿no? Pero estoy tratando de pensar. Oh, ya sé. Voy a poner esta. Esta merengues. Ok. Entonces, Miguel, ¿qué te hizo sentir espantado en la semana? Ah, estaba en Durango y la vialidad me complica un poquito todavía, no estoy familiarizándome. Y fui a la gasolinera, pero estaba un poquito apurado porque quería ir al baño, pues viajo y pues, no es como que tenga muchos lugares, entonces en la gasolinera fui, pero tenían como que una forma muy curiosa en esa gasolinera y entonces busco estacionarme para ir al baño y no me di cuenta que y un motociclista se me estaba metiendo, ¿no? Entonces frené y la verdad es que yo soy el que debió haber espejeado, pero me espanté porque pues casi me lo llevo, ¿no? Además de que si a eso le sumamos de que yo andaba muy apurado porque quería ir al baño, pues seguramente también fui un poco osado en mi conducción, ¿no? Pero pues me hizo sentir asustado, con miedo, con espanto, porque inseguro, creo que por ahí andaba una también, ¿no? Entonces, creo, sí, ahí está. Entonces, pues sí, todo eso lo sentí, ¿no? Y inmediatamente mi respuesta a estas emociones fueron, ofrecerle una disculpa, explicarle lo que estaba pasando y el motociclista inmediatamente reaccionó muy bien, dijo, tienes razón, lo reconociste, qué bueno que lo reconoces, no pasa nada y pum, se fue. Y así fue como sucedió. Ok, muchas gracias. Fíjate, te das cuenta cómo es interesante cómo vas narrando la historia y te vas dando cuenta de todo lo que sentiste, ¿no? En la medida que vas como que analizando la situación. Entonces, justo así como lo hiciste ahorita, Miguel, es importante que analicemos, por ejemplo, esta fue una situación, una de las muchas que atravesamos durante el día, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en esto esta semana? Precisamente identificando aquí primero mis emociones básicas, ¿no? A lo mejor es más fácil identificar primero el miedo, que, bueno, en tu caso, Miguel, si alcanzaste a darte cuenta que estabas espantado, y después reconociste estas otras, ¿no? Que se pudo haber traducido en miedo y está bien. Pero también aquí hay algo bien interesante, chicos, y es el hecho de que cuantas más emociones reconozco, más asertivo soy en mi comunicación, porque puedo comunicar mejor lo que me está pasando, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros sepamos esto porque nos ayuda mucho a conocernos. Y algo muy importante que buscamos también el día de hoy es que aprendamos a ser empáticos. No estoy diciendo que no lo seamos, ¿sí? Pero cuanto mejor conozca cómo funcionan las emociones en mí, mejor voy a entender cómo aparecen las emociones en las demás personas. Yo no puedo reconocer afuera algo que no reconozco adentro. Entonces, esa es la razón por la que para mí es súper importante que arranquemos con esto, ¿sale? Entonces, si yo quiero ser un recurso de ayuda para alguien más, ¿cómo lo voy a hacer si no sé manejar mis propias emociones, ¿no? Entonces, imagínense en una situación de crisis en donde yo quiero o necesito ayudar a alguien, como platicaba la situación de Miguel al principio, pero sí, también hay que recordar las emociones son contagiosas. Y si yo, en lugar de ser quien va a darle contención a la persona, me pongo histérico, nervioso, me contagio de las emociones negativas del evento, pues entonces no voy a poder ser un recurso, ¿no? Entonces por eso es tan importante. Sí, Miguel, ¿ibas a comentar algo? Sí, me parece sumamente interesante que lo menciones así, porque ahora que entendemos que hay algo que me pegó en esto que estás diciendo, que es que la emoción es una reacción. Ujú. Entonces, por eso es que empezaste hablándonos de los niveles de en nuestro cerebro, ¿no?
O sea, nuestro cerebro reptiliano reacciona porque es el que nos alerta, nos hace hacer la supervivencia y entonces es cuando hay un proceso entre mi reacción emocional y mi procesamiento de cómo o sea, qué razón, o sea, si yo en este ejemplo que compartía, me hubiera ido por otro camino de emoción, si mi primera reacción hubiera sido por la ira y decir, este tipo, me siento amenazado, voy a resentimiento porque él es un tonto, casi le pega a mi coche, ¿no? Entonces hubiera sido un canal diferente y como dices, ¿no? O sea, en el momento en que yo me voy por el otro camino de miedo, de sorpresa, de espanto, de asustarme, pues tengo condescendencia y le digo, ¿está usted bien? Discúlpeme, fue un accidente, ¿no? Y él entonces se contagia y reacciona con bajo perfil, ¿no? Pero a lo mejor si yo me pongo rudo, pues él me va a decir, pues bájate, ¿no? Y órale, aquí vamos a darnos. Entonces, afortunadamente creo que tuve una reacción apropiada, yo fui al baño y ya el sentimiento de espanto se fue, ya no estaba más y yo estaba tranquilo con lo que seguía, ¿no? De hecho, bueno, me tardé en encontrar esa experiencia. Ahorita estoy muy feliz porque llegó una familiar en mi casa y los niños, la familia, la armonía en el hogar es diferente. Y me tardé en encontrar como, no, pero bueno, eso fue relativamente reciente, fue martes, entonces, bueno, lo encontré, lo alcancé a encontrar, ¿no? Pero sí es bueno y ahora entiendo, o sea, creo que nuestra tarea va a ser identificar nuestras emociones y cuál es nuestra primera reacción, ¿no? En ciertos escenarios. Sí, sí, sí. Bueno, ahorita ya les doy como que el paso a paso, ¿no? De qué podemos hacer. Que ese es un ejercicio de por vida, ¿eh? Pero bueno, sí, Perla, ibas a comentar algo. No sé si es normal, pero a mí me pasa que yo sé cómo me siento porque creo que mis emociones se van a una parte de mi cuerpo. Por ejemplo, si estoy muy triste, mi estómago no puede más. O sea, de verdad. Y yo sé que cuando es una noticia o algo me pasa y me pone mal o me sorprende muchísimo, se me va todo al estómago. Entonces, creo que también inclusive identificar esas cositas a mí me han ayudado muchísimo a decir, ok, tienes que calmarte porque te está afectando, ¿no? Y así no sé, como que me controlo. No sé si es Ok. normal, pero lo hago. Sí, gracias, Perla. Y qué bueno que lo puedas hacer de esa manera. De hecho, los ejercicios de conciencia corporal, eso se llama conciencia corporal, ¿sí? Nos sirven precisamente para poder reconocer a través de las reacciones fisiológicas, que es lo que tú mencionas, qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, cada emoción obviamente va a representar una reacción fisiológica y también lo vamos a ver en su momento, ¿no? Ya cuando estamos hablando de todo el proceso psicológico, ¿no? De cómo se construyen ciertas emociones. Entonces, ¿qué pasa? Que pues obviamente tiene que haber una reacción, por eso les decía, toda emoción va a estar sí o sí, o sea, es una reacción, ¿sí? Y va a enviar un impulso y se van a ciertas partes del cuerpo. Por ejemplo, ¿dónde sentimos el enojo o la ira? ¿En qué parte del cuerpo se concentra esa emoción? Que tú mencionas algo importante, Perla. Sí, las emociones se van al estómago. Nuestro estómago es nuestro segundo cerebro, ¿sí? Entonces, ciertamente las emociones, todas van a pasar por nuestro estómago. Y es bien interesante lo que pasa con el estómago, dependiendo, ¿no? De cada emoción, sea positiva o sea negativa. Y sí, normalmente se concentran ahí. Pero sí hay diferentes reacciones en nuestro cuerpo a nivel general, dependiendo de la emoción que sea, ¿no? Por ejemplo, en el caso del enojo, ¿qué va a pasar? Si se dan cuenta, la energía se concentra y la fuerza se concentra tanto en las piernas como en los brazos, en nuestras extremidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces se envía la información ¿a dónde? A nuestro corazón para que irrigue suficiente sangre a las extremidades, ya sea para atacar o para correr, ¿sí? Entonces, por eso es que sentimos como que, ¿qué hacemos? Apretamos las manos, ¿sí? O queremos golpear, ¿sí? Independientemente de la situación de ira, ¿no? De enojo que estemos experimentando, eso es lo que pasa con nuestro cuerpo.
¿ok? Incluso a lo mejor no nos damos cuenta, o las personas que padecen de bruxismo, que es esto de rozar los dientes, son personas con mucha ira o que mantienen mucho la emoción del enojo, ¿sí? También se concentra mucho en la mandíbula, en las piernas. A veces no nos damos cuenta y decimos, ay, ¿por qué me duelen tanto las piernas, no? A lo mejor no corrí, no hice como que gran esfuerzo, pero me duelen. Bueno, pues a lo mejor si hubo una experiencia de enojo constante o muy fuerte, pues es por eso. ¿Sí? Entonces, qué importante es conocer mi cuerpo, o sea, cómo reacciona ante cada una de las emociones. Entonces, ojo chicos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, ya en su momento tomaremos un curso completo de inteligencia emocional, ¿verdad? Para poder atender cada una de estas situaciones, es un tema muy extenso. Pero la importancia de hacer pausas, aquí voy a hacer ese paréntesis grandote, ¿no? Si se dan cuenta, para poder activar el trabajo del neocórtex necesito hacer una pausa, o sea, esto no es algo que pueda hacer en el momento del impulso. Entonces, yo aquí es donde siempre digo, no se toman decisiones en medio de una experiencia emocional intensa. No puedo hacer eso. La emoción secuestra el pensamiento, o sea, inhibe mi capacidad de pensar. ¿Por qué? Porque necesita darle paso al cerebro reptiliano para que trabaje y haga su función de supervivencia, ¿sí? Entonces no hay tiempo de pensar. Por ejemplo, pues te persigue un perro, no te detienes a pensar qué raza es, ¿no? O sea, corres porque corres, o sea, ¿sí? Entonces, cualquier situación de peligro, de amenaza, lo que va a hacer es que se active mi parte impulsiva para que yo reaccione sin tener que pensar. Es la razón por la que la amígdala se encarga de secuestrar esta parte del pensamiento. Entonces, no podemos, de verdad, no podemos, esta es una cuestión biológica, no podemos tomar decisiones, no podemos pensar. Entonces, esa es la razón por la que incluso activamos el tiempo fuera cuando estamos discutiendo con alguien. Porque entonces yo, si discuto desde la emoción, no voy a llegar a ningún acuerdo. De hecho, eso no se llama discusión, se llama pelea. Sí, si es desde la emoción, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Atacar. Ahorita el ejemplo que ponía Miguel. Si yo reacciono desde la ira, ¿qué va a pasar? Pues obviamente que la otra persona no solo se va a vincular con mi emoción, sino que se va a sentir atacada. ¿Y qué va a pasar? Igual, se va a activar su amígdala, se va a activar su cerebro reptiliano, ¿sí? Y no vamos a llegar a un acuerdo. Vamos a terminar golpeándonos o sea, desde nuestra parte irracional, ¿sí? Entonces, por eso los tiempos fuera son tan importantes. ¿Y cómo activamos un tiempo fuera? Pues primero aislándonos del conflicto, ¿ok? Y bueno, todo esto va a tener sentido en su momento con el curso conforme lo vayamos viendo, porque es importante saber esto. Retirarme gradualmente. Ojo, cuando una persona está en crisis y no la podemos retirar, por eso es tan importante llevar a cabo los pasos de los que vamos a hablar acerca de los procesos psicológicos, los primeros auxilios psicológicos, porque estos primeros auxilios que les damos son normalmente en situaciones de crisis donde no podemos aislar a veces a la persona. De hecho, no se va a aislar en el momento, ¿sí? Y a veces es una intervención muy rápida o muy corta, dependiendo sea el caso, pero está en medio de la crisis y eso es todavía más complicado. Entonces, por eso es que ahorita estamos hablando de cuando sí puedo hacerlo. Cuando sí puedo hacerlo, bueno, me aíslo del conflicto, me tomo un tiempo y algo súper importante para poder regular mi organismo es la respiración. Esto es básico, ¿sí? Necesito respirar. La respiración correcta es inhalar por la nariz y exhalar por la boca, ¿sí? Y esto pues tiene una razón de ser también, ¿sí? Cuando tomamos aire por la nariz, tomamos aire limpio. Cuando exhalamos aire por la boca, ¿sí? Liberamos toxinas. ¿Sí? Es un ejercicio de limpieza o de purificación, pero hace que se ralentice nuestro ritmo cardíaco y también nuestro sistema respiratorio. Esto hace que se regule, o sea, todo lo que pasó en mi organismo así, porque no es sin darme cuenta, ¿no? Cuando estoy ante una situación X inesperada y que se activa mi sistema límbico,
Entonces, no es como que, ya dijimos, algo que pueda pensar y ya se envió información a todo mi organismo, ¿no? O sea, ya el corazón ya irrigó sangre a donde tenía que mandarla, se activó mi sistema respiratorio, o sea, todo esto ya pasó sin que yo me dé cuenta. Entonces, cuando yo respiro, lo que hago es bajar esos niveles de intensidad a través de nuestro sistema parasimpático, ¿no? Que forma parte de nuestro sistema nervioso central y lo que hace es recuperar el equilibrio, ¿no? Otra vez estar en armonía. Y entonces eso ya le da paso a que active mi neocórtex, ¿no? Mi capacidad de pensar para poder reflexionar realmente en lo que está pasando, ¿ok? Y entonces sí, ya desde la razón ya puedo decir, ay, bueno, no era para tanto, ¿no? Y si no, les digo, vamos a hacer este ejercicio y nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Cuando estoy en medio de la discusión digo un montón de cosas, la mayoría son cosas que ni siquiera quiero decir realmente, porque son desde el impulso. Y yo siempre les digo, hay que hacer un ejercicio. Yo siempre digo, escriban, es mejor escribir. Si tú escribes todas esas cosas y barbaridades que le quieres decir a una persona en un momento de ira, y después lees todo lo que le querías decir en un momento de ira, y subrayas lo que verdaderamente le querías decir, cabe en un renglón, ¿sí? En un renglón cabe todo lo que queremos decir de una forma racional, ¿sí? Y muchas de las veces nos damos cuenta que ni siquiera era necesario decirlo de esa manera, ¿no? O que no era realmente esa la situación. Entonces, hacer este ejercicio con el círculo, irnos a la emoción. Si identifico en primera instancia la emoción básica y de ahí me voy hacia afuera, puedo aterrizar, incluso eso me vuelve mucho más asertivo en mi comunicación. Poder decir, voy a usar el ejemplo de Miguel, no sé, a este chico, ¿no? La persona en cuestión y decir, oye, pues me metiste un susto, ¿no? Pues estoy espantado, estoy preocupado por esto, por eso, por aquello. ¿Okay? Ah, bueno, es muy diferente cuando reaccionamos desde el aire y le digo, es que tú, ¿por qué te atraviesas? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, pues bueno, yo también esa parte de las emociones, chicos, estos temas de las emociones son más fácil platicarlos que ponerlos en práctica, ¿sí? Entonces, por eso es un ejercicio continuo que vamos a estar haciendo y nos va a servir mucho para conocernos, para saber qué hacer, pero también, otra vez, voy a la parte de aprender a ser empáticos. Entonces, poder poner en práctica esto me ayuda a poder entender mejor a las personas. Sí, Miguel, dime. Y es que es un tema súper, súper, súper útil porque, bueno, puedes regresar un momento al círculo, poniéndolo en otra perspectiva, ¿no? En otro tema de interés, ¿qué es lo que pasa con el enamoramiento, ¿no? Al principio es una emoción, ¿no? La felicidad viene después, la parte íntima, juguetón, sensible, esperanzado, ¿no? Amoroso, y entonces todas esas emociones tampoco nos dejan pensar, o sea, el riesgo no está nada más en lo que llamamos por las emociones negativas, ¿no? O sea, también en las emociones positivas, el no pensar, el no dejar que haya este proceso de parte del cerebro reptiliano a, ¿no? La parte en donde sí nos va a proteger nuestro cerebro de tomar una decisión no racional, es muy importante, ¿no? Es lo que hacen los vendedores. Los vendedores te dejan en la parte emocional, en donde sí, usted va a ser muy bueno porque hacer esta compra. Sí, 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 no lo piense más, o sea, es para usted, se lo merece, ¿no? Entonces, deja a las personas en el grado de felicidad para que se sienta orgulloso, aceptado, poderoso. Y entonces la persona dice, firmo porque yo soy y me lo merezco, ¿no? Pero la persona no se da cuenta de realmente, de manera objetiva, qué es lo que decidió. Lo mismo con el galán que te está diciendo, sí, 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 tú eres la más hermosa, la mejor y todo, y no te das cuenta de todas las red flags que sí tiene este compadre, ¿no? Entonces, aplica para todo, o sea, es interesante que decías emociones negativas y positivas. Creo que la ira y el miedo lo pueden ser. En mi caso, fue una emoción positiva el haber reaccionado así, porque me generó empatía. Dije, si lo hubiera golpeado, ¿qué hubiera pasado? Estoy espantado. Tengo miedo de que se hubiera lastimado y en vez de generarme solamente la ansiedad, me genera empatía por decir, estás bien. Por otro lado, la ira, pues, ¿qué pasaría si no está la sangre en mis piernas, la adrenalina al full y salgo corriendo cuando el perro me está persiguiendo? O sea, si yo me quedo pasmado
o sea, lo que estoy tratando de decir es, el miedo puede funcionar como una emoción positiva o negativa, porque si el miedo me priva en el momento en el que el perro me va a morder, entonces ya papié, porque entonces me va a morder. Mi reacción no fue correcta, pero en este caso sí lo fue. La ira es correcta cuando salgo corriendo porque me siento amenazado y entonces yo me irrito y voy a agarrar la piedra y órale perro, ¿no? Y están mis hijos y estoy entonces en una reacción correcta porque es la que necesita para mi supervivencia, pero no seamos tampoco tan confiados porque la felicidad o la sorpresa que parecen más positivas también nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas. Si las personas no cuidamos también esa parte, es importante de mencionar. Así es. Muchas gracias por esta reflexión, Miguel, que yo creo que nos lleva precisamente a esta conclusión de que podemos identificar nuestras emociones para que incluso, o más bien debemos reconocerlas para que incluso las emociones negativas las podamos gestionar de manera positiva, ¿sí? Ahí es donde aplicamos nuestra inteligencia emocional. Y les digo, en la práctica suele ser más difícil, ¿no? Que en la teoría. Por eso esto es un ejercicio de práctica, práctica, práctica. Ahora, lo que tú mencionas, Miguel, es bien importante. Claro que sí. De verdad es impresionante el movimiento de las masas. Este es otro fenómeno psicosocial, ¿no? Lo que pasa con las masas. Entonces, lo que tú mencionabas, los grandes especialistas en neuromarketing, ¿sí? Saben esto perfectamente bien. Lo que hablábamos acerca del cerebro reptiliano, los grandes especialistas expertos en neuromarketing le venden al cerebro reptiliano, ¿sí? Es decir, ¿por qué las grandes marcas trabajan con colores y con necesidades básicas? ¿Te incitan a qué? A activar el cerebro reptiliano. Todo lo que tenga que ver con necesidades básicas, como qué, comer, dormir, la sexualidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que venden. A través de mensajes subliminales, a través de colores, a través de inducir, y ni siquiera nos damos cuenta, ¿sí? Porque esa información llega al cerebro reptiliano para que compremos desde el impulso y nos crean la necesidad. O sea, de verdad es bien interesante este tema del neuromarketing. Es bien interesante. Bueno, cuando he dado la clase de psicología social, ¿no? Les digo a los chicos, bienvenidos a la Matrix. O sea, ¿cuántas decisiones tomamos desde la conciencia? Sería interesante que hiciéramos ese análisis. Realmente, ¿cuántas decisiones tomamos durante el día estando conscientes realmente? ¿Cuántas se toman desde el impulso? ¿Sí? Y sin darnos cuenta, porque pues tenemos mucha información inconsciente almacenada, ¿sí? Y eso es lo que nos hace tan complejos como seres humanos. Entonces, este ejercicio es bien importante, chicos, que sepamos identificar emociones, pero más que, ¿para qué? Pues el verdadero propósito de identificarlas es para saber cómo gestionarlas, como comentabas, Miguel, para que incluso al reconocer mis emociones negativas, yo sepa gestionarla de manera positiva y entonces tenga esta capacidad de reflexión, ¿sí? El movimiento de las masas, ¿qué pretende? Pues que no pensemos, ¿sí? Porque si actuamos desde el impulso, pues es mejor para aquellos, para efectos de manipulación. Pero bueno, es todo un tema, ¿no? Entonces, vamos a trabajar en el reconocimiento de actitudes, chicos. ¿Cómo se forman las actitudes? Las actitudes son el resultado de lo que pienso y lo que siento. Hay una alegoría de Platón, bueno, no les puse aquí la ilustración, pero bueno, creo que con esta nos sirve. La alegoría de Platón dice que nosotros somos como un carruaje, somos un carro alado. Y siempre me gusta usar esta alegoría porque entonces él dice que somos como un carruaje porque los caballos representan las emociones, el cochero o conductor representa nuestros pensamientos, nuestra parte racional y el carruaje pues es nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa si yo a un carruaje le quito el cochero, ¿no? La parte del pensamiento? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ese carruaje si no tiene conductor? Pues se va a estampar, ¿no? No va a tener ninguna dirección. Entonces, eso pasa cuando dejamos a nuestras emociones nada más, ¿no? Nuestro sistema límbico. Y ¿qué pasa si le quito los caballos?
pues no va a avanzar, ¿sí? Entonces, se necesitan sí o sí. ¿Ok? Entonces, algo que pasa y algo que culturalmente se nos ha enseñado mucho es esto de no hablar de las emociones, esto de reprimir por no saber cómo manejarlas, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando reprimimos justo este ejemplo que les pongo, ¿no? Un carruaje sin emociones, pues no va a ir a ningún lado, ¿sí? Entonces, también son importantes, son necesarios. Y mis actitudes van a ser, pues, el resultado de estas dos cosas, ¿sale? De las emociones, de lo que estoy sintiendo, pero también de lo que estoy pensando, ¿va? Entonces, ¿qué tareas se van a llevar, chicos, para esta semana? Fíjense, vamos a empezar a llevar un registro tipo diario, si ustedes quieren, si les sirve a aquellos que sí les gusta redactar o narrar. Vamos a llevar un registro. Les digo, tipo diario nos sirve mucho porque también podemos vaciar y les digo, podemos hacer este ejercicio de conocernos y de ver quiénes somos realmente cuando ya nos releemos. Entonces pueden hacerlo de manera redactada si gustan. O bien pueden hacerlo simplemente como un registro de un enlistado, pues también, ¿sale? ¿Qué vamos a enlistar ahí? Pues sí, como ya habíamos dicho, las emociones. Yo espero que le hayan tomado captura, ¿sale? Por ahí, Nayeli, que te integraste más tarde, no recuerdo si lo mencionamos. Bueno, le tomamos captura a También estaba Cristi. Yo mando la captura de al grupo de primeros auxilios. Ya, yo la comparto. Muy bien, gracias. Sí, entonces vamos a trabajar con el circulito para que sea más sencillo de la forma en la que dijimos, ¿sale? A lo mejor se nos resulta más fácil o más práctico identificar las emociones básicas que están al centro y ya de ahí me voy yendo hacia afuera, ¿no? Bueno, ¿qué otras emociones sentí, experimenté? O cómo una se convirtió en otra. Ese es el propósito, que yo vaya viendo cómo una emoción se va combinando o se va transformando, ¿va? Y bueno, a su vez voy a identificar la emoción, pero siempre toda emoción lleva implícita un pensamiento, ¿sí? ¿Qué pensamientos acompañaron a mis emociones? O al revés, si lo primero que identifico es el pensamiento, bueno, ¿qué emociones me genera? ¿Qué sentimientos me produce? Y por lo tanto, ¿cómo reacciono? Ahí es donde están mis actitudes. ¿Cómo reacciono a partir de esas dos cosas? De lo que estuve pensando y de lo que estuve sintiendo. ¿Cuál fue mi reacción? Porque esa es mi actitud. ¿Sale? Y si se dan cuenta, pues esas actitudes se convierten en decisiones. Pero bueno, eso es lo que me interesa que descubramos. ¿Cómo, a partir de qué tomo mis decisiones? ¿De qué tipo de actitud depende? ¿De dónde proviene? De estas emociones y de estos pensamientos. ¿Y por qué los tengo? ¿Y por qué los mantengo? ¿Y por qué es cíclico? Mi emoción, si tengo una emoción negativa, me va a producir pensamientos negativos. Y el pensamiento negativo me va a producir otra emoción negativa, ¿sí? Y a veces es bien difícil o complejo salir de ese círculo y no me doy cuenta, ¿sí? O a veces lo puedo reprimir, y eso es lo que me interesa que veamos, ¿sí? ¿Qué tanto conciencia tenemos de lo que pasa en nuestra mente y de lo que pasa con nuestras emociones, ¿ok? A la hora de tomar decisiones. Entonces, para que podamos ser realmente conscientes, digo, esto es un ejercicio de práctica, ir reconociendo, ¿sale? Nos apoyamos con el círculo y bueno, ya una vez que identifiquemos, bueno, sentí esto, experimenté esto, me va a llevar a esta reflexión, incluso así tal cual como la hizo Miguel, ¿no? Bueno, es que inicialmente sentí esto, pero luego pasó esta otra situación, el evento se fue dando de esta manera y conforme se fue dando, pues fue cambiando mi emoción. Y eso es importante reconocer. No puedo manejar algo que no conozco. Entonces necesito conocer. ¿Estamos? Entonces, esto es lo que vamos a trabajar. Igual, si le quieren tomar captura, estos son los 3 elementos que vamos a registrar en nuestro diario, por así decirlo. ¿Ok? También es muy útil, bueno, yo a veces aquí también suelo a veces añadir, si así lo quieren, o les es útil en su momento, por lo que comentaba Perla, ¿no? Acerca de, bueno, yo me doy cuenta cómo reacciona mi cuerpo. También es útil aquí a lo mejor añadir síntomas, ¿eh? Con las cuestiones de la salud física. Aprender a registrar también nuestros síntomas. Cuando, no sé, a lo mejor soy una persona que seguido padece de dolores de cabeza. También es útil hacer este ejercicio y ver, ok, cada cuándo me duele, a qué hora me duele,
y nos vamos a dar cuenta también la relación que tiene con nuestro nivel de pensamiento y con nuestras emociones, ¿sí? Entonces, que ojo, siempre, siempre la cuestión física la tiene que atender un especialista en salud, ¿verdad? Entonces, siempre es importante tener un diagnóstico. Si ya tengo un diagnóstico y ya sé que padezco migraña por X, Y, está bien, ¿no? Y hay que atenderlo. Pero siempre va a haber una relación y siempre va a tener un efecto colateral con la cuestión emocional, así es que también es útil hacer esta reflexión, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, ya para terminar, algo con lo que me gustaría concluir para que se entienda el propósito, ¿no?, de esta primera sesión introductoria, es que los seres humanos somos seres emocionales, ¿ok? Sí o sí vamos experimentando emociones y las vamos reconociendo, las vamos identificando y las vamos reconociendo a medida que vamos creciendo, ¿sale? Las primeras emociones las reconocemos tal cual como en la película Intensamente, ¿no? Cuando al nacer, pues las personas que nos rodean y sus emociones pues son las que nos contagian, pero ya por ahí alrededor de los 4 años ya podemos empezar a identificar emociones sociales, ¿ok? Estas habilidades socioemocionales se desarrollan, no es que nacemos con ellas, eso es bien importante saberlos. El hecho de que las emociones estén sí o sí en nosotros no significa que tengamos habilidad para gestionarlas, tenemos que trabajar en desarrollar esas habilidades. Y esas habilidades que tienen que ver no solo con cómo me siento, sino cómo se sienten los demás para que yo pueda socializar sanamente, se llaman habilidades socioemocionales, ¿sí? Y entonces aquí vamos a hablar de estas 3 habilidades socioemocionales que son súper importantes, que nos van a ayudar a poder ser, como dije hace rato, un buen elemento de ayuda para los demás, ¿ok? Que son estas 3, ¿sí? Saber observar, saber escuchar y saber empatizar. Para que yo pueda tener estas habilidades socioemocionales, pues es importante que sepa, como ya dije también hace rato, reconocer primero las emociones en mí, saber gestionarme de una mejor manera, ¿sí? Para ser un buen observante, un buen oyente, ¿sí? Y tener esta capacidad de ser empático, ¿sale? Entonces, empatizar no es engancharme de la emoción del otro. Empatizar es ponerme en el lugar del otro, que es diferente, ¿sí? Entonces, yo puedo estar de este lado y decir, ay, ¿por qué tal fulanito se pone de esta manera si no es para tanto? Porque cada quien percibimos de manera distinta las cosas. ¿En función de qué? De nuestra experiencia previa, ¿sí? Todo lo que sabemos y conocemos del mundo, ¿sí? Es una construcción social. Es el resultado de todas mis experiencias previas, ¿sí? Los seres humanos, me voy a regresar tantito nada más para aclarar este punto. Los seres humanos vamos aprendiendo a medida que vamos creciendo y adquiriendo información a partir de nuestro proceso de cognición. ¿Cuál es nuestro proceso de cognición? Pues la forma en la que ingresa la información a nuestro organismo e ingresa por tenemos 5 canales de entrada de información, que son nuestros 5 sentidos. Entonces, todo el tiempo estamos recibiendo información. Entonces, nuestra experiencia previa, nuestra primera experiencia en relación a algo va a estar marcada por una emoción, por un evento, ¿sí? Entonces, vamos a suponer, volviendo al ejemplo de Miguel, suponiendo que Miguel haya sufrido en la infancia o en la adolescencia, no sé, un accidente automovilístico, porque a lo mejor iba en motocicleta, ¿sí? Y representó una situación de estrés. Atendida o no atendida, ¿ok? Pero en su momento fue una crisis que se pudo haber convertido en un trauma. Entonces, en esta ocasión que Miguel vino a Durango y que le pasó esto en la gasolinera, seguramente la reacción no hubiera sido la misma que tú, ¿sí? Porque hay una experiencia previa, un factor estresante que hace que exponencie su emoción, ¿ok? Entonces, a esto me refiero con que la percepción nunca va a ser la misma. Yo siempre digo, podemos estar en el mismo aula, en el mismo cuarto, en la misma habitación, y si entra una rata, pues a lo mejor no todos reaccionamos igual, ¿no? A lo mejor hay quien grita, pero pues si tenemos un veterinario o tenemos pues
alguien que tiene un santuario de ratas, pues a lo mejor hasta la agarra, ¿no? Y la acaricia. Entonces, ¿de qué depende? De nuestra percepción. Y nuestra percepción está influida y determinada por toda nuestra experiencia previa y por nuestro contexto. ¿Sale? Entonces, nunca vamos a poder ver lo mismo. Y por eso la empatía es tan importante. Poder ponerme en tu lugar y saber que tú ves las cosas de una manera diferente a la mía, de acuerdo a tu experiencia. Y no significa quedarme ahí. O sea, no es como de que ay, yo tengo que ver las cosas como tú las ves. ¿No? ¿Sí? Entonces, necesito reconciliarme con la forma en la que yo veo, percibo las cosas y las interpreto, y por eso este ejercicio de que ustedes registren diariamente lo que sienten para conocerse es tan importante. ¿Sí me explico con esto? Sí, ok. Entonces, esto es súper importante por lo que acabamos de decir, pero también porque es súper importante que exista esta concordancia, ¿sí? Debe haber una correlación para que nosotros podamos tener salud mental, y me atrevo a decir que hasta física, ¿sí? Es importante que exista una relación entre lo que pienso, lo que digo y la forma en la que reacciono. Entonces, mucha de nuestra inestabilidad, inseguridad, malestar emocional y mental tiene que ver con este desequilibrio que luego tenemos, ¿sí? Cuando no sé por qué hago lo que hago, cuando lo que pienso, a lo mejor son cosas, tengo pensamientos intrusivos o incómodos y en lugar de atenderlos o de gestionarlos, los reprimo y entonces me contradigo, empiezo a decir cosas que no coinciden con lo que estoy pensando o al revés. Y pues, ¿qué va a pasar con mis actitudes, no? Pues también van a ser reacciones confusas, incongruentes, experiencias de frustración, etcétera, ¿ok? Entonces hay que aprender a trabajar también en esto de la concordancia, como un aditivo a lo que estamos platicando, ¿sale? Con la intención de que podamos ser lo más saludables que podamos, ¿ok? Y bueno, con la intención también de que, les digo, yo les dejaría como que esto abierto, ¿no? Que puedan hacer su registro cuanto más puedan. Lo vamos durante todo el curso que llevemos, para que también podamos, a la par que vamos llevando el resto de los contenidos, ir analizando, ¿no? La relación que tiene lo que aprendimos el día de hoy con el trabajo que hacemos de auxilio a las demás personas. ¿Estamos? Ok, muy bien, chicos. Bueno, entonces, cuéntenme, ¿ustedes qué se llevan del día de hoy? Esta fue nuestra primera sesión, les digo la introductoria. No sé, ¿qué se llevan ustedes el día de hoy? ¿Cómo se sienten para su próxima clase? ¿Qué aprendimos? Primero Nayeli. Nayeli. Nayeli Leche Lala. ¿Por qué Leche Lala? Ya se nos fue, creo. Te iba a pedir que si me hacías administrador del grupo de WhatsApp, hay algunos que quieren entrar. Bueno, voy a ayudar a Nayeli. Ok. Aprendí por qué es que sobreactuamos y por qué es tan importante primero trabajar con nosotros mismos antes de poder tener una conversación crucial o algo por el estilo. Las emociones son contagiosas y algo que yo trabajo mucho es el aprender a reaccionar correctamente ante la ofensa o ante la crítica, porque una persona que tiene una emoción firme, de primera instancia fuerte, puede romper cualquier intento de insulto, intento de ataque, intento de lo que sea, ¿no? Cuando uno se mantiene firme, rompe entonces cualquier situación, ¿no? Para ello, bueno, se necesita mucha conexión, ¿no? Entre la parte emocional, ¿no? Y racional. Yo creo que el cuestionarme más me va a ayudar, ¿no? ¿Por qué me está criticando? ¿Por qué me está escribiendo así? ¿Por qué me está gritando? O sea, el tener todo esto de primera mano, tú dijiste, ¿no? Requiere entrenamiento. Sí, requiere mucho, pero necesitamos, o sea, este neocórtex necesita estar listo, ¿no?
para inmediatamente autorreflexionar y entonces hacerlo. Es lo que me llevo, ¿no? Porque creo que va a ser crucial para lo que vamos a hacer. Porque si yo me alarmo cuando la gente se alarma, ya papié. Entonces, es lo que yo me llevo. Ok, muchas gracias, Miguel. Perla. Mm, Algo que me gustó fue que se mencionó que las habilidades socioemocionales no se nacen, se desarrollan, no nacemos con ellas. Entonces, creo que la falta de práctica que a veces tenemos por el miedo a hablar nuestras emociones es lo que impide que las desarrollemos correctamente o asertivamente. Y creo que me gustó mucho el círculo porque ahora creo que comprendo de manera de ella derivan muchísimas más y que entre más rápido pueda identificarlas, va a ser más fácil saber cómo reaccionar, como dice Miguel, no desde el impulso, no desde otra cosa, sino de manera correcta, de manera que pueda ser hasta funcional para mí y para las personas que me rodean, para no ofenderlas o para no inclusive reaccionar, o sea, de una manera que después puedo pues, arrepentirme o algo, sino siendo consciente, haciendo consciente, bueno, haciéndome consciente de lo inconsciente. Así es. Gracias, Perla. Nayeli, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Ah, ok. Nayeli, de lo que alcanzaste a escuchar, ¿qué te llevas? ¿Qué te llamó la atención? Si tienes dudas, igual, con confianza. No, no tengo dudas. No, pues yo mi compañera estoy igual que ella. Todas mis emociones me las llevo al estómago e incluso hasta me enfermé de la vesícula por no saber cómo expresar mis emociones. Bueno, es que hace 7 meses yo perdí a mi mamá y a mí cuando me dijo el doctor, o sea, yo era la única que estaba ahí en la clínica, cuando me dijo el doctor, yo no supe cómo reaccionar y todas mis emociones se me fueron al estómago. Ya no sabía cómo reaccionar y me dieron muchas ganas de vomitar en ese momento. Ujú. Ok. Gracias por compartir, Nayeli. Y bueno, pues de entrada, lamento mucho que hayas tenido que pasar por esa situación de esa Ay, manera. sí, es muy Es, horrible. sí. Y entonces, bueno, ese tipo de situaciones nos recuerdan que somos humanos, ¿sí? Y bueno, mi Sí, invitación también sería a que lo trabajes a través de un proceso terapéutico. pues sí Eh, estoy yendo a psicología, pero ella me quiere mandar al psiquiátrico y yo no quiero. ok. ¿Hace cuánto que empezaste este proceso? De hace que como 2 meses, porque luego que murió mi mamá como a los 15 días, pues estuve en el hospital y pues estuve en recuperación como que 3 meses. Y ya cuando me estuve recuperando, pues fui a clases de psicología, en las terapias. Ujú. Ok. Bueno, pero sí te explicaron por qué te quieren canalizar a psiquiatría. Por la depresión. Ok. Pero entonces sí es importante, ¿no? Si te están refiriendo a psiquiatría, pues sucede algo interesante, Nayeli. Por todo lo que ya explicamos ahorita, cómo funcionan las emociones, resulta que, bueno, en su momento vamos a ver, ¿no? Cómo funcionan las hormonas, cómo ciertos neurotransmisores envían la información a todo nuestro organismo. Entonces pasa, a veces no depende de nosotros, a veces por las reacciones psicofisiológicas que se producen en nuestro organismo, se dejan de producir ciertos neurotransmisores o ciertas hormonas, ¿ok? Como por Sí, ejemplo la serotonina, ¿sí? Que es la hormona de la felicidad. Entonces, se deja de producir ¿por qué es importante que lo vea un psiquiatra? Bueno, porque es la persona capacitada para poder darte un diagnóstico y poder medicarte para que tu organismo recupere la capacidad de producirlo por sí mismo, pero al principio necesita ayuda, ¿sí?
Cuando ya Sí. se dejaron de producir ciertas hormonas y deja de funcionar el cerebro como lo hacía habitualmente, posiblemente pues por esta crisis, esta situación como la forma en la que se dio, pues se desestabiliza. Entonces, eso es lo que hace, ¿no? Básicamente el psiquiatra, poder dar esta medicación para que tu organismo vuelva a estabilizarse. Y pues a veces lleva un tiempo y a la par de que, eso también es bien importante, no solamente es la medicación, sino el proceso terapéutico para que también trabajes esta parte de la que hablamos hoy, ¿no? La autogestión de las emociones y que gradualmente tu organismo pues vuelva a hacer su trabajo por sí solo, ya sin la medicación. Pero pues también hay que ayudarle, ¿no? Hay que entrenarlo, como Sí. dijimos hace rato. Entonces, es un proceso vamos a llamarle como de rehabilitación, ¿sí? De reestabilizarnos nuevamente y lleva su tiempo, no suele ser complejo, es difícil, ¿no? Los procesos de duelo representan un punto de quiebre, pero también puede representar una experiencia de mucho crecimiento y de mucho aprendizaje, si Sí. logramos integrarlo, ¿no? De la mejor manera posible. Entonces, pues qué bueno que te estás atendiendo, Nayeli, no dejes de hacerlo. Y bueno, si ya la recomendación del especialista es que te atiendas en psiquiatría para, pues pienso que es más que nada para esto, Para ¿no? que me dé tratamiento por la depresión. Estuve Exactamente. tomando uno, pero todo el día me la pasaba dormida. Ujú. Sí, por eso es importante que tengas así como que tus citas de rutina para ver también cómo organizar. Cada organismo es diferente, ¿sale? Sí. Entonces, tus citas son para eso, también para ver cómo reacciona, ver Cuando la dosis. despertaba con un dolor de pecho. Ajá. Y Bueno, por eso me lo ese empecé a es, tomar. ajá. Sí, pues todo eso tienes que checarlo con tu médico. No dejes de atenderte, es súper importante, ¿sale? Que tengas una Sí. buena atención, con ambos, ¿sale? Tanto psiquiatra como terapeuta, es bien importante. Y si sigues todo al pie de la letra, pues su recuperación va a ser más rápida. Entonces, pues no lo dejes de lado, ¿sale? Yo creo que estos ejercicios también te van a servir mucho, Nayeli. Entonces, puedes complementar tu proceso terapéutico con lo que estamos platicando aquí, pues para que te sirva como una herramienta más. ¿Estamos? Ok, sale. Muchas gracias, chicos. Entonces, nos llevamos esto. Ya me platican cómo les fue en la próxima sesión. O igual, si cualquier cosa, pues estamos en el chat. Cualquier duda, cualquier inquietud, pues estamos ahí a la orden. Yo esperaría, no sé, Miguel, a lo mejor si compartimos con quienes no pudieron venir, ¿no? La grabación, pues que también se puedan integrar a la actividad. ¿Sale? Y si hay dudas, pues con gusto ahí en el privado o ahí por el WhatsApp, pues los aclaramos. ¿Sale? Claro, lo hacemos sin mayor problema. Igual nada más, si me haces administrador del grupo para ingresar a los Ah, que sí, sí. se quieren ingresar. Pero sí, sin problemas, la subimos a YouTube y la mandamos. Ok, bueno chicos, ya nos pasamos un ratito, nos pasamos un poquito tarde también, pero bueno, los esperamos. Si no tienen inconveniente, pues igual, el próximo sábado, misma hora, ¿sí? Perfecto. ¿También Perfecto, en entonces, línea? sí, ahorita de todas formas en el grupo también les paso el cronograma, el que te pase, Miguel, ¿sale? Donde ya viene todo, el encuadre del programa, donde ya vienen los temas, el desglose de los temas, y ahí también le especifiqué cuáles van a ser en línea y cuáles serían presenciales. Entonces, estas primeras sesiones, que serían 4, serían presenciales y ya las últimas, perdón, serían virtuales y las últimas serían presenciales. Las últimas 3 ya serían presenciales. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Ok. Excelente. Sale, vale. Bueno, pues muchísimas gracias, chicos. Ahí quedo a la orden. Y pues ya, cualquier cosa, pues aquí estamos, ¿eh? Lo que se ofrezca. Si hay dudas.